En su labor de canciller, Ocampo llevó a cabo la difícil tarea de obtener el reconocimiento internacional del gobierno constitucional establecido en Veracruz, ya que todos los países que tenían relaciones con México habían reconocido al gobierno conservador por hallarse en la capital del país. Estados Unidos intentó que el gobierno conservador cumpliera con el tratado específico sobre el paso por Tehuantepec, compromiso contraído en el artículo 8 del Tratado de la Mesilla, lo cual fue rechazado. Además, en diciembre de 1858, siendo todavía Zuloaga presidente del gobierno conservador, se apropió de una conducta de plata de Estados Unidos. Fue entonces cuando el gobierno estadounidense envió a William Churchill a Veracruz para explorar la situación en que se encontraba el gobierno liberal y constatar si tenía viabilidad. Ocampo le recordó a Churchill que, cuando triunfó la revolución de Ayutla y Álvarez, estableció su gobierno en Cuernavaca. El representante de Estados Unidos le había ido a reconocer y le siguió todo el cuerpo diplomático acreditado, por lo que debían reconocer el gobierno constitucional, aunque estuvieran en Veracruz y no en la capital. Además, les hizo ver que cometían un error reconociendo a un gobierno que era opuesto a las ideas liberales del gobierno estadounidense. En abril de 1859, Ocampo inició la difícil negociación para obtener el reconocimiento de Estados Unidos. Lo primero que le planteó el nuevo representante, Robert McLean, fue el cumplimiento del artículo 8 del Tratado de la Mesilla y la compra de territorio. Querían al menos la península de Baja California. El ministro mexicano primero lo convenció de que el gobierno juarista no vendería ni un metro cuadrado del territorio nacional, porque justamente por eso, por vender la Mesilla, entre otras razones, habían derrocado al gobierno de Santa Anna. Después, Ocampo le propuso un tratado de alianza militar. Cabe destacar que por una carta interceptada por Santos de Gollado, en marzo de 1859, ya tenían conocimiento de que los conservadores, a través de José María Gutiérrez de Estrada, habían pactado la intervención de Napoleón III en México, gracias a la intermediación del hijo del príncipe de Metternich, que era el embajador en Francia. En la carta interceptada, Gutiérrez de Estrada informaba al gobierno conservador que había logrado reunirse con Napoleón y que había logrado la seguridad de que el emperador de Francia intervendría en México. Como se recordará, desde 1840, Gutiérrez de Estrada había afirmado que la salvación de México era establecer una monarquía con un príncipe europeo. El hecho fue confirmado por Andrés Oseguera, amigo de Ocampo que vivía en París y que surtía su biblioteca, quien desde entonces informó que se traería a un Habsburgo a gobernar y no a un Borbón. El gobierno estadounidense no aceptó la alianza militar, y entonces Ocampo le propuso un tratado de tránsito y libre comercio en vez de la venta de territorio. A lo largo de la difícil negociación, McLean escribió que Juárez y Ocampo eran incorruptibles, muy diferentes al concepto que tenían de Santa Anna, aventurero corrupto, o como lo describió el representante de Estados Unidos, William M. Churchill, sobornable. Al final del año, cansado de la negociación, McLean pidió vacaciones y regresó a Estados Unidos. Fue en Washington donde se hizo la versión final del tratado entre McLean, el representante del gobierno de Juárez, que en ese momento era José María Mata, y Miguel Lerdo de Tejada, que había ido a buscar un préstamo dando en garantía los bienes nacionalizados de la Iglesia. José María Mata escribió a Ocampo sobre cuáles productos mexicanos se incluyeron. El gobierno conservador tenía también a un enviado en Washington, Gregorio Barandarian, que reportó que ya habían llegado a un acuerdo el gobierno estadounidense y el liberal, y para evitar que se reconociera el gobierno establecido en Veracruz, recomendó al gobierno conservador que otorgara el paso por Tehuantepec a Estados Unidos. Sin embargo, ya era demasiado tarde. Después de 8 meses de negociaciones, en diciembre de 1859, se firmó el Tratado McLean-Ocampo. Es un tratado de tránsito y libre comercio. Las dos repúblicas convienen en proteger los caminos que existen o existieren en el futuro, además de garantizar la neutralidad de los mismos. Estados Unidos obtuvo el derecho de tránsito a perpetuidad, o sea, por tiempo indeterminado, a través del Istmo de Tehuantepec para ciudadanos, bienes y tropas, para la protección de sus nacionales en dicha zona, así como de Guaymas a Nogales y de Tamaulipas al puerto de Mazatlán, vía Monterrey. Se abrirían 2 puertos de depósito, uno en cada océano, y México eximiría del pago de derechos a los efectos y mercancías norteamericanas que pasaran por el Istmo y por los puertos de depósito. Los productos industriales o manufacturados de cualquiera de las dos repúblicas quedarían libres de derechos. Se anexó lista de productos. Se estableció que los ciudadanos norteamericanos podrían ejercer libremente su religión. En compensación de las rentas a las que renunciaba México por el libre tránsito de mercancías, los Estados Unidos pagarían al gobierno de México la suma de 4 millones de pesos, pero retendría 2 para el pago de reclamaciones. Junto con el tratado se firmó una convención para conservar el orden y la seguridad en los dos territorios. En ella se estipulaba que si el resguardo y seguridad de los ciudadanos de las dos repúblicas fueran arriesgados dentro del territorio de la otra, y que el gobierno legítimo no pueda, por cualquier motivo, ejecutar tales estipulaciones o prevenir tal resguardo y seguridad, será obligación de aquel gobierno solicitar el socorro del otro para mantener la debida ejecución de ellas.
Si el desorden sucediere sobre la frontera de las dos repúblicas, las autoridades de ambas, más inmediatas al lugar donde el desorden exista, obrarán de acuerdo por el arresto y castigo de los criminales. La convención hizo las veces de la alianza militar que Ocampo había propuesto para enfrentar la intervención francesa. El Tratado Maclean-Ocampo fue el resultado de la exigencia de Estados Unidos de cumplir con el artículo 8 del Tratado de la Mesilla, donde se estableció que se celebraría un tratado para el paso de mercancías y tropas por el istmo de Tehuantepec. Se necesitaba el reconocimiento de Estados Unidos para poder enfrentar la intervención francesa. El Tratado Maclean-Ocampo fue resultado de la política imperialista norteamericana, síntesis de un largo proceso de presiones sobre los diversos gobiernos mexicanos y de la inestabilidad política de México. En medio de la crisis política que implicaba la posibilidad de que el gobierno liberal desapareciera, el gobierno juarista aceptó el que consideró el menor de los males. En vez de un tratado de cesión territorial, se cumplía con el artículo 8 del Tratado de la Mesilla con un convenio de tránsito por Tehuantepec, y además establecía el libre comercio entre los dos países desde 1859. Cabe destacar que cuando los tratados internacionales se establecen a perpetuidad, esto no quiere decir que es irreversible, sino que no tiene tiempo fijo para su conclusión. De otra manera, el tratado habría implicado la pérdida de soberanía, como había ocurrido con la venta de dicho territorio. Juárez no habría aprobado la firma del proyecto del tratado si hubiera tenido dudas en cuanto a la pérdida de la soberanía nacional. También fue a perpetuidad el Tratado del Paso por Panamá, y hoy es de los panameños, no de los estadounidenses. De otra forma, no se habría podido firmar el Tratado Torrijos-Carter. Ocampo firmó el tratado en Veracruz, pero este fue rechazado por el Senado de Estados Unidos debido a que incluía el libre comercio entre los dos países, según consta en la documentación correspondiente en Estados Unidos que he tenido la oportunidad de revisar. El proteccionismo imperó sobre el librecambismo, y por eso fue rechazado el Tratado Maclean-Ocampo. Liberales de ambos países consideraban que el libre comercio desarrollaría la economía de ambas naciones, que se abaratarían los productos manufacturados y que se combatiría el contrabando. Sin embargo, tanto entre los legisladores estadounidenses del norte como entre los del sur, demócratas y republicanos, prevaleció el proteccionismo. Cuando en mayo de 1860 el gobierno norteamericano planteó a Juárez volver a presentar el tratado al Senado, el presidente, como solía hacer, reunió a su gabinete para analizar la situación y escuchar los diferentes puntos de vista. Había un tema central a considerar: la amenaza de la intervención napoleónica subsistía. En este contexto, en la reunión de ministros que analizó la pertinencia de volver a presentar el proyecto del Tratado Maclean-Ocampo para su ratificación en el Senado de Estados Unidos, la opinión de Ocampo y de José María Mata fue que había que presentarlo, pues hacía las veces de un tratado de alianza militar para poder enfrentar al invicto ejército francés. Sin embargo, Juan Antonio de la Fuente opinó en contra de que se volviera a presentar. Después de escuchar los argumentos de todos, el presidente les dijo que iba a reflexionar y les daría su decisión al día siguiente. Debió de ser una noche de insomnio. En la mañana, el presidente decidió no volver a presentar el tratado para su ratificación, puesto que consideró que ya estaba ganándose la guerra y podrían salir adelante sin él. El Tratado Maclean-Ocampo nunca fue ratificado por ninguno de los dos países, es un tratado insubsistente. Sin embargo, desde entonces y hasta nuestro presente, ha sido utilizado para denostar a Juárez, afirmando que entregó el país a Estados Unidos. Nada más lejos de la verdad. Recordemos que Ocampo se había opuesto a la firma del Tratado de Paz con Estados Unidos y que la guerra de guerrillas que propuso sería la que finalmente los llevaría al triunfo frente a la intervención francesa. Ocampo era consciente, y así lo escribió, que Estados Unidos sería una potencia mundial y que, siendo nuestro vecino, debíamos tener buenas relaciones con él. Estaba convencido que esto sería posible si en México triunfaba la República Liberal. La tergiversación que se hizo en su momento de los hechos por razones políticas ha seguido repitiéndose hasta la saciedad. Juárez y Ocampo defendieron patrióticamente los derechos e intereses de la nación. Sin embargo, a los conservadores les vino muy bien el tema para minimizar el hecho de que ellos pactaron la entrega del país a Napoleón III, porque supuestamente los liberales lo habían entregado antes a Estados Unidos. Algunos historiadores han comparado el Tratado Maclean-Ocampo con el Tratado Mon-Almonte, señalando que ambos gobiernos buscaron alianzas en el extranjero. En el primer caso se permite el paso por Tehuantepec a Estados Unidos, cumpliendo con el compromiso que se había contraído en el Tratado de la Mesilla, que sí fue ratificado por ambos gobiernos. En el segundo, se pagaban indemnizaciones injustificadas al gobierno español.